Ya estamos grabando. Vamos a orar con Tere para empezar nuestra clase del día de hoy. Gracias. Anita, vamos a orar. Señor Padre bendito, misericordioso, te damos Señor Padre bendito y misericordioso, te damos gracias por este tiempo de comunión contigo. Gracias, Padre, porque siempre tu palabra nos edifica, nos exhorta, nos alienta, nos ayuda, Señor, a seguir adelante en todas las cosas que nosotros hacemos. Nos guía, nos bendice. Gracias porque siempre pues tenemos en ti ese aliento para tener un compromiso de obediencia a tu palabra, Señor. Gracias porque escuchas nuestras súplicas y en esta mañana te queremos pedir por la salud de nuestra hermanita Leo Jaramillo, que se siente, no está bien de salud, Padre, y por todas nuestras hermanas y hermanos enfermos. Toma tu salud en tus manos, te pedimos tu misericordia con ellos, Padre. Y también por este estudio, Señor, para que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, pues esa enseñanza que debemos aprender de ti, que también, Padre, pues tengamos ese compromiso de ponerlo por obra en nuestra vida. Gracias por la vida de Lenita, te pedimos que la bendigas, que le sigas dando esa sabiduría, ese conocimiento que viene de lo alto, Padre, y gracias porque ella es un instrumento de tu amor, de tu fe, de tu servicio. Bendice, Señor, pues a todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a las iglesias que sean edificadas en ti, y todo esto por Cristo, nuestro bendito y amado Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ver, puse una bocina Bluetooth, a ver si eso nos ayuda, pero si se corta demasiado, puede ser su internet. Vamos a probar, si no lo quito, pero para que escuchemos mejor de lo que digan aquí. Bueno, ya vimos el primer pilar, la fe. Estamos en el segundo pilar, la obediencia, ¿no? Dice Juan 14:15, el que me amáis, los que me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es una respuesta de la fe. Si tengo fe salvadora, voy a querer por lo menos obedecer. Voy a estar en la lucha para obedecer. Ojo, si ni estás en la lucha, es motivo de cuestionar la fe salvadora, ¿no? En tu vida. Vimos dos palabras del canto que empezamos la semana pasada, que enfatizan dos cosas que tienen que sobresalir en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Lo que digaré, donde le envíe iré. No, ¿No? dos palabras. Dos palabras. Obedecer y confiar. Confiar y obedecer, ¿no? Confiar y obedecer en Jesús, ¿no? No hay manera de vivir una vida de paz, de felicidad, de confianza, si no tengo esa fe, esa confianza en Jesús. No es en Jesús y mi mamá murió, no es fe en Jesús y otra cosa, es fe en Jesús y obedecerle, ¿no? Lo vimos como algo fundamental en la vida de cualquier cristiano. Así es que tenemos que hacer un autoexamen, a ver si es cierto. También vimos en la página 22, la obediencia es tan fundamental que si no está presente en la vida de quien dice ser cristiano, la fe de esa persona debe ser cuestionada. Pecamos, pero ¿queremos pecar? Ahí meollo. ¿Estoy poniendo orden a mi vida desordenada o estoy diciendo así soy yo y qué? ¿No? Así es que hay que demostrar la fe y demostramos la fe mediante la obediencia a la palabra de Dios, dice ahí abajo. También en la página 23, como repaso para ponernos al día, cuando alguien pone su confianza en Cristo y en su obra redentora y recibe el perdón de sus pecados, también reconoce que el Salvador es Señor y soberano de su vida. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso decimos. Él es la razón por qué vivo, no manejo yo.
estoy aquí como pasajero. Cristo, tú ahora tienes el volante, ¿no? Le consulto para tomar mis decisiones. Y también sabemos que es mediante el Espíritu Santo que produce en nosotros ese querer, esa determinación, como dice la página 23, de andar en camino de la obediencia a Dios como siervos de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo no te está moviendo para que obedezcas y estás cómoda en tu pecado, es motivo de pensar no eres salva, porque Él no te deja pecar a gusto. Así es que vimos también presencia, que significa que antes de que alguien nazca, Dios en su amor determinó conocer íntimamente a algunos individuos y salvarlos. Ese es Dios actuando. Y también en la página 24, la elección, según la presencia de Dios, es la primera fase de la salvación. Él nos elige. No es que yo hice algo, no, Él decidió elegirme, Él abrió mis ojos, Él me trajo a la salvación. Y sí, Anita. Una pregunta. ¿La presciencia puede ser como la predestinación? No. No es lo mismo. Eso es parecido. Dios determinó quién iba a ser determinado. Sí. Y es como pariente. Ajá. Pero presciencia es que Él sabía, Él ya lo tenía planeado. Sí, va mano en mano. Sí, son primos. Ajá. Sí, sería bueno hacer un estudio de las dos palabras. Sí. También Leo tenía una gran pregunta de la pregunta 7, ¿no? Estamos ya viendo eso y estamos en la página 4 para comenzar la lección de lo que ya les di una pizca de lo que es. Así es que vamos a empezar a leer la pregunta 5 primero en la página ahí atrás, de 105, creo que es. La pregunta 5, y vamos a empezar con los que estamos aquí primero. Alicia, ¿tú podrías empezar a leerlo? Sí, la 5. ¿Cuándo comienza nuestra santificación y qué incluye? Ver Juan 3, 5, 1 Pedro 1, 2. Ok, vamos a leer ahorita y así vemos. Entonces, Acá. ¿cuándo empieza la santificación? Empieza a leer en donde dice la elección. La elección, según la presciencia de Dios, es la primera fase de la salvación. El Señor predeterminó antes de la fundación del mundo tener una relación espiritual íntima con ciertas personas. Esas que han creído o que aún creerán el Evangelio antes del fin de la historia. Entonces vamos a subrayar ahí la elección, según la presencia de Dios, es la primera fase de la salvación. Pongan un número 5 ahí, porque está contestando la pregunta. ¿Y eso qué significa? El Señor predeterminó, ¿no? Ahí está el pariente predestinación, antes de la fundación del mundo, tener una relación espiritual íntima con ciertas personas. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no salva a todos? La pregunta es, ¿por qué me salvó a mí? Porque todos merecemos la muerte. Todos hemos ofendido a un Dios santo. Que salva a algunos es su misericordia, es su amor. Pero cuando no eres de Él, le condenas y te enojas con Dios. ¿Y por qué no salva a todos si Él es Dios? En vez de ver su misericordia en salvar a algunos. Así es que pongan ahí, y en la página 205, vamos a poner la página 24, para tenerlo al lado. Y todavía la que sigue. Y vamos a seguir leyendo porque vienen los versículos ahí. Así es que te toca en la misma 5, vamos a seguir leyendo. Conchelo. La frase siguiente de Pedro en el versículo 2, en santificación del Espíritu, nos hace regresar a la santificación, la fase presente de la salvación. Eso que estaba en el decreto de Dios en la eternidad pasada, la elección, pasó a la esfera del tiempo a través de la santificación obrada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a subrayar ahí la fase presente de la salvación.
No. También es de las 5. Ajá. ¿Podrías leer primero de Pedro? Ay, no tengo mi celular. No tienes tu celular ahora. Elo, puedes leer primero, quien lo encuentre primero, dime quién lo tiene, puedes, no, tampoco tienes tu Biblia. Y que es un estudio bíblico, tienes que siempre traer. Primera de Pedro, sí lo tengo. Ajá. No lo... 1, 2. 1, 2, a ver, aquí está. Primera de Pedro, 1, 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Oyeron ahí en Zoom lo que ella leyó? Aquí está. No. ¿Podrías leerlo más fuerte y pueden pasar el micrófono? Eso no, el micrófono. Ese es para que escuchemos lo que dicen en Zoom. Eso es para que ellos nos escuchen. Muy bien. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Ahí vamos, y vamos a entender eso más leyendo más, ¿ok? Esa es entonces la frase de Pedro en santificación del Espíritu es la fase presente de la salvación. Él nos salva. Dios nos elige y Él nos salva. Vamos a seguir leyendo con él. ¿Puedes leer? ¿Eso significa? Sí, eso significa que los A ver, creyentes... espérame. Hay una pregunta. Hay lo que vimos en la pregunta 5, Maru, que dice, lee primero de Pedro. Ajá, ahí, 1, 2, eso fue lo que leyó. Y vamos a mencionarlo en un momento otra vez, y vamos a leerlo otra vez para entender. Ajá. Okay. Eso significa que los creyentes somos salvos mediante el obrar del Espíritu, respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. De modo que el poder santificador del Espíritu comienza cuando somos salvos. La santificación incluye el ser apartado del control del pecado, la muerte, el infierno y Satanás, y ser capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia conformada más y más a la imagen de Jesucristo. Ahí en Zoom pudieron oírla. Ay, está muy ronco. Sí, ok. Nada más, recuerden, aún con micrófonos tienen que hablar fuerte, ok. No me sale. Por eso yo casi grito. No me Sé que me están oyendo, pero eso ayuda para que ellos escuchen. Ajá. Es un reto todo eso de Zoom y clase. Entonces, estamos viendo aquí, todo es mediante el obrar del Espíritu, no es porque tú lo logras, pero sí nos toca obedecer. Pero ¿quién me va a dar el poder de obedecer? Dios. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu que vive en nosotros que nos mueve a querer obedecer. Y aquí dice, después de Juan 3:5, de modo que el poder santificador del Espíritu comienza cuando somos salvos. ¿No? Ya no podemos decir malas palabras como antes. Ya empieza a incomodarnos cuando soy tranza. No. Dice aquí, subrayen también, la santificación incluye el ser apartado con el control del control del pecado. Ya no vivo bajo el control del pecado. Él me empieza a liberar. Y qué padre es vivir en santidad. Qué horrible es vivir esclavizada al pecado. La santificación incluye, pueden poner en silencio su celular, por favor. Tengan costumbre de siempre hacerlo cuando van a la iglesia, algún estudio, porque interrumpe toda la clase. ¿Sabes ponerlo en silencio? No, bájale el volumen nada más. ¿Sabes ponerlo en silencio? A ver, Alguien ayúdala para que pueda yo continuar aquí. Sí, Chicas, siempre tienen que hacer eso. Es ley de vida, es educación para poder dar lugar a la prioridad de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Otra vez. De modo que el poder santificador del Espíritu comienza cuando somos salvos. La pregunta 5 dice, ¿cuándo comienza nuestra santificación y qué incluye?
¿no? Pues aquí está contestando. Comienza cuando somos salvos salvos. y también la santificación incluye, esa es Ser la apartado. segunda pregunta, el ser apartado del control del pecado. Ujú, Pongan ahí un 5b, ujú. la muerte, el infierno Ujú. y Satanás. 5b, porque es la segunda parte de la pregunta 5. Hay dos preguntas ahí. ¿Cuándo empieza nuestra santificación? Es A. ¿Y cuándo qué incluye? Esa es la B. La B, de modo que- Entonces, otra vez voy a leer la B. La santificación incluye el ser apartado del control del pecado, la muerte, el infierno y Satanás, y ser capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia, conformado más y más a la imagen de Jesucristo. Ujú, amén. ¿Saben cuánto dinero paga la gente para tener algo así en su vida? Nada más ser liberados del pecado, de la culpa. Van con psicólogos, psiquiatras, pagan mucho dinero, brujos, hacen limpias para conseguir eso, Misa. para ser librados del infierno. La gente hace sus misas por un difunto. Ujú. ¿La misa va a salvarle del infierno? La Biblia dice, porque si la persona se arrepiente y entrega su vida a Cristo, eso les va a salvar del infierno. Nada después de que se muere uno puede hacer para salvarlo. Es en vida, hermano, es en vida. Por eso tenemos que hablar a nuestra gente en vida, ¿no? Así que otra vez es muy importante eso. ¿Qué incluye la santificación? ¿No? Esa pregunta, ¿cuándo empieza? ¿Qué incluye? Ser apartado del control del pecado. ¿Saben cuánta gente paga dinero para que ya no fumen? Porque no pueden. Es el control de nicotina, es una droga. ¿Saben cuánta gente pasa meses en instituciones para ya no estar adictos a heroína, a otras drogas? ¿No? Así es que todo eso, yo digo, Salud, salud. entonces, eso es lo que hace la salvación. Empieza a salvarnos de no vivir la vida desordenada que antes vivíamos, ¿no? No das gracias a Dios que no eres igual. Yo doy tantas gracias. Sí, a Dios. gracias a Dios. Sí. ¿Dónde estaríamos? Perdidas. Es la santificación, ser apartados también de la muerte. Si me muero hoy, ¿a dónde voy? Al cielo. Bueno, sí. Porque Creo en el ya Señor Cristo Jesucristo. pagó el precio de mi pecado. Pregunta a cualquier persona en la calle, ¿piensas que va a ser el cielo? Ojalá. No saben. Pero nosotros sabemos, porque Dios dice, ausente del cuerpo es presente al Señor. ¡Wow! Los judíos no sabemos eso, no tenemos esa garantía. Los católicos no tienen eso, budistas no saben, nadie, solo el cristiano, porque sabemos lo que la Biblia dice. Salvos del infierno y Satanás y ser capacitado por el Espíritu Santo. Aquí viene la santificación. El Espíritu Santo que vive en mí para vivir una vida de obediencia, conformado más y más en la imagen de Cristo. Chicas, siempre les digo, es fácil tirar la toalla. Yo no quiero seguir así. Yo no voy a vivir el resto de mi vida así, en esta situación. Pero, ¿alguien te puso cuchillo para que llegaras ahí? Ayer tuve una experiencia, les voy a platicar lo que pasó y por qué tomé la decisión que tomé. Una chica que ni sé quién es, se llama Heidi, me habló por teléfono. Ella dijo, en 93 oí tu testimonio en la iglesia bautista en Lomas Verdes. Y yo digo, que gente me habla, me busca. Y dice, y estoy en una situación muy difícil ahora, estoy en la calle. Que no te congregas, no tienes una iglesia, tienes que preguntar. Mucha gente dirá, dame, estoy en la calle, ayúdame tú, sálvame, porque estás en la calle. ¿Tienes una iglesia? Pues yo iba a Vida Nueva, ya no tengo los contactos de ellos. Pero ¿tienes mi contacto? No suena, ¿no? Y le mandé en la dirección de nuestra iglesia, le mandé a refugios por donde ella estaba. O sea, no,
queremos ayudar, pero no, ¿cómo metes a alguien que no sabes ni de dónde, que nada más saca tu teléfono, que dice que... Y me da tristeza porque digo, pobre, está en la calle, no tiene dónde dormir, pero ¿qué hizo? ¿Por qué está así? ¿Y por qué no tiene contacto con gente en su iglesia? Por desobediencia, ¿no? Entonces que algo pasa. Y así a veces rescatamos a la gente y nunca aprenden, porque siempre estamos rescatando, ¿no? Ella no obedeció en algo, si no estaría en contacto con la gente de su iglesia, ¿no? Y pues hice lo que pude, lo que Dios me mostró que hiciera. Pero es muy fácil decir, ven a mi casa, yo te doy techo. ¿Quién sabe? ¿No? Y me da tristeza por ella, pero la animé a que buscara a Cristo, que buscara un refugio ahí donde está, que buscara su iglesia. Si pudo encontrar mi teléfono, puede encontrar el teléfono de todos de su iglesia, estoy segura. Sí. Pero Dios nos pone pruebas así. El Espíritu Santo me guió para tomar esa decisión, ¿no? Ahora, si tú me hablas y dices, estás en la calle, te conozco, pues vente, no se voy a dejar ahí, es muy diferente. Pero hay que tener discernimiento, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la clase del miércoles, en la última sesión. Bueno, muy, muy importante la obediencia, hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Ese es el número 5. Y ahora vamos a leer el número 6, que estamos con Lidia, creo. Sí. Ajá. Vamos a leer número 6, y si quieren decir algo, con mucho gusto. Si han tenido una experiencia así, que alguien que no ni sabes quién es y te habla y dice que estoy en la calle, no. A mí me ha pasado muchas veces. Por eso digo, no es de nada más decir, el Espíritu Santo nos guía. Y yo oré, Dios, ¿qué hago? Pensando en una mujer en la calle que va, pero algo no me sonaba bien, algo no conectaba los puntos. Porque puedes encontrar mi teléfono y no encuentras el teléfono de tus pastores, una amiga de la iglesia donde tú asistías, alguien, no, muy raro. A lo mejor ya puso a tanta gente ahí, no lo sé. Ajá. Mica quiere leer. Mica, ¿Sigo yo? Ok, 6. Ok, ladies. Sorry, perdón, porque leíste el versículo que pensé. Bueno, el número 6 dice, resuma la fase futura de la salvación como lo expresa en Efesios 2:10. Okay. ¿Qué dice Efesios 2:10? Ya lo sabes, de memoria, estoy segura. A ver, todo lo puedo en Cristo. No, vea, no es esa. Yo, A ver, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. muy bien. Ok, Bueno, sigo. vamos a seguir leyendo. Dice, vivir una vida de obediencia es la tercera y futura fase de la salvación, como señala la afirmación de Pedro para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El propósito más extenso de la salvación es que todos los creyentes vivamos el resto de nuestra vida andando en obediencia al Señor. El apóstol Pablo ilumina y resume la fase futura de la salvación en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, lo sabemos. Entonces, aquí la pregunta dice, la 6, resume la fase futura de la salvación. Y aquí dice, Brian, vivir una vida de obediencia es la tercera y futura fase, ¿no? Vivir una vida, no es nada más haber creído, pero vivir en obediencia y es la tercera y futura fase de la salvación. Dice ahí, como dice Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y si no lo han leído, el capítulo lo explica tan lindo. ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Cristo? Suena raro que tomo mi sangre y te rocío, pero es algo que viene del Antiguo Testamento. Si lo leyeron, ya lo entienden, pero si no, lo van a entender. Y a lo mejor lo leyeron tampoco, pero lo vamos a explicar, así que no se preocupen, ¿no? Y aquí dice, el resto de nuestra vida andando en obediencia al Señor. Es un estilo de vida. No es decir, ya obedecí. No, es obedezco a cada rato. No es tirar la toalla. ¿No?
No es decir, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y Efesios 2:10 pues lo plantea de una forma muy clara, porque somos hechura suya. Dios nos hizo creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces alguien diría, entonces, ¿por qué no recibiste a Heidi? ¿No era buena obra recibirla? Pero por eso quiero que sepan, el Espíritu Santo tiene que guiarnos. Yo no estoy negado a ayudar a alguien cuando creo que realmente lo necesitan, pero si no checa, Dios te está diciendo, algo anda, ¿no? Sí, También la ahí está. Biblia dice, ¿no? Que seamos inteligentes y astutos Con entendimiento para Sí. entendimiento y discernimiento. Sí, sí. Entonces, pues, Dios nos creó para buenas obras. Él preparó las cosas para que anduviéramos en ellas. Él te da algo por hacer para Él, sí. Me gusta esta traducción, nueva traducción viviente. Ajá. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ajá. Y hay muchas cosas que Dios nos da para hacer, de muchas maneras. Bueno, entonces en la pregunta 6 van a poner la página 24. De acá, las 6. Y la 6 ahí al lado, de abajo. Y vamos a leer la pregunta 7, ahora con Lidia, y seguir leyendo en la página 25. ¿En qué actividad importante estaba ocupado Moisés justo antes de los sucesos de Éxodo 24, 3 al 8? Sí, eso era una pregunta de Maru y Leo, que no encontraban, pero ahí está. Así es que vamos a leerlo. Lee la primera parte ahí. Un compromiso de obediencia. La breve declaración de Pedro en primera de Pedro 1:2 y ser rociados con la sangre de Jesucristo nos pone delante un interesante reto interpretativo. Las palabras del apóstol son pertinentes a nuestra discusión de la cuestión de la salvación, pero a primera vista su significado podría parecer algo extraño y oscuro. Perdón, no lo tienen que buscar, está escrito aquí. Sí. Está en el libro. Ay, perdón. Ujú. El significado, sin embargo, era claro para los lectores originales de Pedro, que incluía a muchos judíos convertidos. Se refería al siguiente pasaje clave del Pentateuco y a la ceremonia gráfica que describe. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Cinco libros del Antiguo Antiguo Testamento. ¿Cuál es otro nombre para Pentateuco? Torah. La Torá. Claro, son los 5 primeros libros. Y aquí como primero de Pedro, como leímos, ser rociados con la sangre de Jesucristo, ellos sabían lo que estaba diciendo porque sabían lo que había pasado en el Antiguo Testamento, que en un momento lo vamos a entender bien. Subrayan ahí, el significado, sin embargo, era claro para los lectores originales de Pedro. Por eso siempre cuando sabes que estás en una buena iglesia, si cuando enseñan la Biblia explican lo que significaba para los lectores originales. Porque tú puedes sacar de la manga que significa algo para ti. Muchas iglesias, ¿qué piensas? ¿Qué es tu opinión? Tu opinión, perdón, no vale. Lo que vale es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber lo que significa? Viendo lo que significó a los que estaban ahí cuando fue hablado. ¿No? ¿Qué entendían? Ser rociados. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y va a tocar a Marden. Y Moisés vino y cantó al pueblo todo. Contó, no cantó, pero pues, Contó. Sorry. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en sus tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora estamos empezando a entenderlo un poco mejor. Ese es el ¿no? compromiso, ¿no? Ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y tomó la mitad de la sangre, lo puso en tazones. La mitad de la sangre puso sobre el altar, la otra mitad puso sobre el pueblo. ¿Nunca de niña hiciste una picadura en tu dedo y le pusiste en el otro dedo de tu mejor amiga? Y somos un pacto. ¿Mejor vino de esto? No sabemos, ¿no? Vamos a entender qué estaba pasando. Entonces, la pregunta número 7 dice, ¿en qué actividad importante estaba ocupado Moisés justo antes de los sucesos de todo eso? ¿Qué había pasado? Recibiendo la ley de Dios. Eso es lo que vemos. Ajá. Sigue leyendo, Sandra. Al comienzo de Éxodo 24, Moisés acaba de recibir la ley de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí estaba Leo y Maru, ahí estaba, ¿no? Ponga el número 7 ahí. ¿Y qué más? Los 10 mandamientos y muchas otras ordenanzas. En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Antes de la nueva ley mosaica, Dios había revelado su voluntad y sus caminos a su pueblo de muchas maneras diferentes. Pero a partir de ahí, su voluntad sería escrita de manera concreta y específica. Todas las cosas en las leyes morales y ceremoniales y todas las leyes de la vida económica y social. Todo lo que necesitaban saber para la vida cotidiana fueron escritas en la ley que Dios dio a Moisés. No nada más los 10 mandamientos, eso es como un fundamento para 633 otros mandamientos que Dios dio a Moisés. Y sabemos que eran así porque los judíos, en el manto de oración de los judíos, tienen 633 nudos alrededor del manto. Y cuando un judío muere, cortan uno de los nudos para mostrar ya no está bajo la ley, porque murió. Eso hicieron con mi papá cuando murió, con su manto de oración, ¿no? Es muy interesante. Siempre Dios usa símbolos para representar algo que Él quiere enseñarnos. No es cierto, de alguna forma hemos practicado eso, porque no guardas cosas en tu casa. Ah, ese cuadro me pintó mi bisabuela. ¿Cómo la recuerdo? ¿No? Tenemos símbolos para cosas que ustedes me han dado. Tengo en la casa. Ay, Tiana me dio esto. Y te recuerdo cuando veo la cosita, ¿no? Bueno, Dios también habla de esos. Los judíos pusieron un manto para el judío, para que cuando ore, y tiene esos 633 nudos. Es un símbolo de la ley. Y cuando algo había pasado, pusieron pilares, rocas, piedras, para cuando pasaron por ahí, recordaron lo que Dios había hecho. Es bueno tener símbolos para recordarnos. Como el que ponen en la entrada de las casas, ¿no? Sí, el Mesusa, por decir lo que dice en Deuteronomio 6:4, el Shema, oye Israel, el Señor Dios uno es, ¿no? Es para recordar, deja broncas afuera, entra y bésala y ya empiezas una nueva onda adentro. Y cuando salgas, bésala y deja broncas de adentro, ¿no? Son símbolos, y símbolos no son malos si no estoy adorando el símbolo. Si adoro el símbolo, entonces sí está malo. Así es que eso es lo que estaba haciendo y ahí subrayé lo último. A partir de ahí, su voluntad sería escrita de manera concreta y específica. Por eso Dios nos dejó su palabra. Es una manera concreta y específica. Por eso dice en el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar sobre ti. Fijaré mis ojos, te tengo en la mira. No vayas por ahí. ¿Y quién te dice no vayas por ahí? El Espíritu Santo que vive en ti. ¿Quién me guió para...? Sí me sentí algo mal de decirle a la chica, perdón, pero no. Pero
el espíritu me guió, no, algo no concuerda, yo sé más, confía, ¿no? Y así Dios nos va guiando. 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, memorízalo, sobre ti fijaré mis ojos. Y su voluntad sería escrita de manera concreta y específica. Vamos a seguir leyendo con Anita. Y vamos a leer primero la pregunta número 8. Pregunta 8. ¿Qué promesa básica hizo Dios en la ley de Moisés? Como resultado, ¿a qué se comprometió su pueblo? Vamos a leer después. Después de descender del Sinaí, Moisés, con la ayuda del Espíritu Santo, verbalmente relató la voluminosa ley de Dios al pueblo, y ellos respondieron oralmente a una voz de compromiso bíblico, básicamente diciendo: obedeceremos todo lo que hemos oído. Así comenzó un proceso de compromiso entre Dios y su pueblo. Dios acordó, en la forma de la ley mosaica, proporcionar un paquete de criterios para el comportamiento del pueblo que, cuando eran violados, tendrían ciertas implicaciones morales y espirituales. El pueblo aceptó, en la forma de su voto público voluntario, obedecer las palabras de Dios y seguir el sendero de la justicia que su ley ahora establecía. Entonces, en tus palabras, ¿cómo contestarías la pregunta 8? ¿Qué promesa básica hizo Dios en la ley de Moisés? Obedeciendo la ley de Dios. Anita, ¿qué promesa básica hizo Dios en la ley de Moisés y como resultado a qué se comprometió el pueblo? Sí, que el pueblo se comprometió a obedecer la ley de Dios. Ok, pero contesta la primera pregunta. ¿Qué promesa básica hizo Dios? Primero, ya es fácil contestar que el pueblo obedeciera, pero ¿qué promesa hizo Dios? Bueno, pues que tendríamos el Espíritu Santo. No. A ver, ahora sí ayúdala. Es que ya lo acabo de leer. Ok, obedeceremos todo lo que hemos oído. Esa es la respuesta del pueblo. Pero ¿qué promesa hizo Dios? Así comenzó un proceso de compromiso entre Dios y su pueblo. Proporcionar paquete de criterios. Dios acordó La ley en la ley mosaica proporcionar un paquete de criterios, exactamente, Anita. O sea, les dijo, así viven. Si viven de esa manera van a tener bendición. Sí. Si no viven de esta manera van a tener maldición, porque lo vuelve a repetir en muchas partes en todo el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la respuesta del 8. Dios acordó en forma de la ley de proporcionar un paquete de criterios, es como un seguro de vida para el comportamiento del pueblo, que cuando eran violados tendrían ciertas implicaciones morales y espirituales. ¿Ok? Tú fornicas, te vas a contraer enfermedades venéreas, ¿no? Cuando tú mientes, te van a cortar la lengua, ¿no? Cuando tú, ¿no? O sea, Dios da muchas cosas y vas leyendo todo el Antiguo Testamento no para castigarnos. Era la consecuencia de nuestro propio pecado. Hablé con un hermano que pecó y me dijo, amanecí sintiéndome muy mal, muy nervioso, muy miedoso. Digo, pues claro, porque el pecado trae todo eso. Tú lo sabes, tú lo has vivido, yo lo he vivido, tristemente. Pero cuando obedezco, no amanezco con tristeza, con angustia, con dolor de cabeza y todo lo demás que a veces implica lo que es el pecado. El pecado te ofrece el pavo real, ya ven mi símbolo, ¿no? Pero atrás de la escena es una gallina desplomada, encadenada. Te presenta, ¿no? Algo lindo, otro hombre. Y tienes tu esposo, pero hay otro que te está echando flores. Y luego dejas uno para caer del sartén al fuego, ¿no? No, obedece, ama al que tienes, ¿no? Sé fiel.
¿no? Acabo de saber de alguien que está en la iglesia, que está juntada con un señor y tienen 2 hijos. Y ella habló con él y dijo, yo quiero obedecer a Dios, yo me quiero casar. ¿Podemos por decidir? ¿No? Y le dije, en la mañana en las oficinas en satélite es más barato. En la tarde te cobran más. Y se van a casar, ¿no? Así es que, qué lindo, ¿no? Que por su fe, ella quiere hacer lo correcto, ¿no? Y pues mira, él no es salvo todavía, quizás sea salvo por su obediencia, ¿no? Porque ella le dice, vamos, yo lo pago, yo quiero obedecer a Dios, ¿no? Lo que sea, ¿no? Así es que eso es lo que es muy, muy importante, por eso pregunté específicamente, porque sé que las palabras son un poco enredadas y todo, por eso pregunté, ¿qué es lo que Dios está prometiendo? ¿Y qué es lo que el pueblo acordó? Es más fácil de entender, el pueblo acordó, ok, vamos a obedecer, así lo leímos varias veces, pero Dios está diciendo, te estoy dando un estilo de vida, vives así, habrá gozo, paz, felicidad, vida eterna, no estarás bajo las garras del enemigo. Pero si no, hay consecuencias. Criterio, ¿qué palabra? Reglas, guías, un estilo de vida. Ajá, sí. Te está dando un manual de vida. Por eso siempre digo, la Biblia es un manual de vida. Y yo digo que Proverbios es el meollo del manual de la vida. El Proverbios te indica cómo vivir. Impresionante, ¿no? ¿Quedó más claro? ¿Alguna duda aquí en Zoom? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos en ese acuerdo con Dios? ¿Decimos sí voy a obedecer? ¿O hay algo que todavía tengo que lijar? No, hay que lijarlo, porque chicas, qué pena va a ser como dice en 1 de Juan 2. Vayan conmigo a 1 de Juan 2. No queremos morirnos y enfrentarnos al Señor y que esto sea algo en nuestras vidas. En 1 de Juan 2:28, yo lo voy a leer. Mira lo que dice. 1 de Juan 2:28. ¿Ya lo encontraron? Ya. Sí. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Sigue ese acuerdo con Dios para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque no seguimos el acuerdo con Él. No hice de mi parte. Sí. A lo mejor haces todo de tu parte y la otra persona no quiere. ¿Ok? Pero tú, delante de Dios, hiciste todo de tu parte. Sí. ¿No? Cuando veo que la gente se quiere divorciar, digo, ¿y tú estás viviendo como Dios quiere que tú vivas? No, pero Él. No estoy preguntando por Él, estoy preguntando por ti. Tú has amado, has sometido, has hecho lo que Dios pide de ti, porque si no, vas a tener que rendir cuentas a Dios. Y no quisiera estar en tu lugar, porque vas a perder bendición y vas a perder la bendición de poder dar tus coronas a Dios. Vas a estar muy pobre. Pues mi Señor, aquí, pues ya, aquí estoy de pasazo. Nada más. Bueno, adelante, como estamos ahora con esta cita. Pueden moverla. Bueno, ahí está en medio. Pregunta 9, ¿verdad? Ajá, la pregunta 9. ¿Qué característica física del altar de Moisés representaba la participación del pueblo en el pacto? Ok, vamos al altar ahora. Dice, a continuación de la repetición oral de la ley de Moisés, presumiblemente a través de la noche, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo todas esas palabras de la ley. Temprano, la mañana siguiente, edificó un altar al pie del monte Sinaí para simbolizar públicamente el sello del pacto hecho el día anterior entre Dios y el pueblo. Para representar la participación de cada individuo, la característica prominente del altar consistía de 12 columnas de piedra, realmente montones de piedra, una por cada tribu de Israel, para expresar mejor la solemne decisión de cada uno de obedecer la ley de Dios. Ofrendas quemadas y ofrendas de paz de becerros eran ofrecidas en la presencia del Señor. Y entonces, ¿cómo contestarías? ¿Qué características físicas
¿no? ¿Qué característica física del altar de Moisés representaba la participación del pueblo? Las 12 columnas. Ok, las 12 columnas De piedra. Ujú. Yo subrayaría antes edificó un altar al pie del monte de Sinaí para simbolizar públicamente el sello del pacto hecho el día anterior entre Dios y el pueblo. Sí. Y aquí lo dice claramente para representar la participación de cada individuo, la característica prominente del altar consistía, aquí estamos, este símbolo, las 12 columnas de piedra, uno por cada tribu de Israel, ¿no? Ofrendas quemadas y ofrendas de paz de becerros ofrecían a Dios. Entonces, ahí pongan un 9 y ahí en la 9 pongan 26. Y por eso hay que pensar, hay una característica física puede ayudarme a vivir más para Cristo. Cuando ves las cosas que la gente te ha dado, eso puede ser, es ok. En silencio, celulares, chicas. Voy a sacar a estas 2 hermanas. Tienen que siempre poner su celular en silencio. Si alguien más tiene su celular no en silencio, la tercera la saco. Por favor, ya ven cómo interrumpe la clase. Tienen que tener más cuidado. Sí, gracias. Okay. Y la pregunta número 10, Mario, ¿puedes leer la 10? Sí. La de no cumpleaños hoy. Dice, ¿cuál era la importancia de los sacrificios de animales y de la sangre de dichos animales? Okay. Y ahí mismo también leímos eso, ¿no? Y vamos a leer más. Para expresar mejor la solemne decisión de cada uno de obedecer la ley de Dios, ofrendas quemadas y ofrendas de paz de becerros eran ofrecidas en la presencia del Señor. Entonces vemos que mostraban su pacto, su acuerdo, ¿no? Hoy en día no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros una vez para siempre. Pero ¿qué creen? Los judíos están haciendo planes para volver a hacer esos sacrificios, a volver a construir el templo. Han hecho excavaciones debajo del fundamento de donde está el muro de los lamentos y han visto que no está abajo de la doma de la roca, está a 6 metros a un lado donde podrían volver a construir el templo. Hoy en día están criando la vaca roja para los sacrificios que están preparando para algún día futuro volver a hacer los sacrificios tal cual como la Biblia dice que el anticristo va a poner un fin al sacrificio después de 3 años y medio en la tribulación. ¿Ok? Porque ya empezaron a sacrificar otra vez. Ajá. Así que entre tanto tiempo estamos viviendo. Entonces, también y vamos a ver más en la siguiente, pero eso es parte de la pregunta 10. Ponemos ahí 10 también, ¿no? En la parte de abajo. Abajo ponen 10, que ofrendas quemadas y todo. Era ese del acuerdo, ¿no? Aquí era algo físico, algo que podían ver para mostrar ese acuerdo, ¿no? Y vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, Erika. A continuación. Página 26, a continuación. A continuación, Moisés hizo algo verdaderamente fascinante. Con toda la sangre producida a medida que los becerros eran sacrificados y preparados para las ofrendas. La mitad de la sangre permanecía en grandes vasijas y la otra mitad era esparcida por Moisés sobre el altar, que representaba a Dios. El derramar la sangre era el próximo paso demostrable y simbólico que Moisés tomó para ratificar el pacto. Entonces, vamos a subrayar ahí que
que ponía la sangre en las vasijas. Dice, la otra mitad era esparcido por Moisés sobre el altar que representaba a Dios. Ese es el pacto con Dios. Y luego vamos a ver que lo hace al pueblo. Ese es lo que une las dos. Vamos a seguir leyendo con Amanda. Dice, entonces, como si quisiera reforzar la importancia de su contenido, Moisés permitía que el pueblo tuviera una segunda oportunidad de oír la ley mediante la lectura de todas las palabras que había escrito la noche anterior. El pueblo de Israel respondió exactamente como lo había hecho cuando escuchó la lectura de la ley el día anterior. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso tiene que ser nuestra respuesta, pero vemos que eso fue su respuesta y no lo hicieron, ¿no? Adelante, Amanda. Digo, Elsa. Finalmente Moisés selló el pacto hecho entre Dios y el ¿Podemos pueblo. traer el micrófono más para acá? Finalmente Moisés selló el pacto hecho entre Dios y el pueblo al tomar la sangre de las vasijas y rociarla sobre el pueblo. La sangre era la demostración física de que se había hecho un compromiso entre dos partes. La sangre sobre el altar simboliza el acuerdo de Dios de revelar la ley. La sangre sobre el pueblo simboliza su acuerdo de obedecer esa ley. Ya ven, serás rociado con la sangre de Jesucristo. Ya tiene un simbolismo más importante para nosotros. Vamos a subrayar ahí, Moisés selló el pacto hecho entre Dios y el pueblo al tomar la sangre de las vasijas y rociarla sobre el pueblo. Subrayan abajo, la sangre sobre el altar simbolizaba el acuerdo de Dios de revelar la ley. La sangre sobre el pueblo simbolizaba su acuerdo de obedecer la ley, ¿no? Y en la pregunta número 10, cuando dice, ¿cuál era la importancia de los sacrificios de animales y de la sangre de dichos animales? Mostraba su pacto, en pocas palabras, el acuerdo. Es todo parte de la pregunta 10. Entonces hay 26, ¿verdad? También 26. Ajá. Sí, todo eso es la 10. Y ahora vamos a leer la pregunta número 11. Ajá. Ahí ponen la 10 abajo. Y vamos a poner ahora la pregunta número 11 con Pili. ¿Y sí quedó claro? Sí, más claro de cuando dice, nunca habías pensado serás rociado con la sangre de Jesucristo. No, como que dices, ¿qué es eso? Como No. la sangre en los dinteles, ¿no? ¿Mande? Como la sangre en el dintel. Ajá, que cuando en Cuando- la Pascua judía, ajá, lo que van a ver el sábado. Algo. Es como decimos que con la sangre fuimos limpiados. Sí, de alguna, es el pacto, pero es doble de Dios y para nosotros. Ajá. Es más que eso. Bueno, sí, es. Vamos a leer la pregunta 11 para ayudar a contestar. Sí, preguntas. ¿Verdad que cuando rocían así la sangre en los dinteles hacen el símbolo de la cruz? Sin saberlo, lo hacen. Sí, claro, y eso van a ver el sábado. Sí. Ajá. Marlene. Sí. Y está bien, yo luego estoy llorando y digo, cúbrenos, Señor, con tu sangre. Ajá, cúbrenos con tu sangre, ya estás cubierta, porque ya has sido perdonada. Entonces es como decir, siéntete y estás sentada. Estoy llorando con mis hijos. Señor, cúbrenos con tu sangre, que seamos invisibles de la gente mala. ¿Está bien? No, no, porque la sangre es lo que él pagó con su vida, derramó sangre una vez para siempre. Entonces puedes decir, ayúdenos a ser invisibles, que la gente no nos ve para que no, pero cúbrenos con tu sangre. Busca un versículo que te apoye, no creo. Primero, Erika. La sangre es para el perdón de los pecados. Pues Cristo dio su vida, no es la sangre en sí. No, porque gente dirá, yo tengo un frasco de la sangre de Cristo y no significa nada, no es su vida que dio, pagó el precio del pecado. Y claro, al morir derramó sangre, ¿no? Sí. Es que en muchas congregaciones usan eso.
de cubrirse con la sangre para muchas cosas. En muchas. Un estudio, buscan ahí en Mala Google, doctrina. cubrirse con la sangre, a ver si encuentras algún versículo. Estudian, chicas. Yo ya lo hice. Ok, bueno, ella dice, pero tú hazlo. Sí, claro, para que aprendas. Pero aprendemos hasta maneras de orar equivocadas, Así es, ¿no? así es. Hace años hicimos el estudio orando bíblicamente y vimos varias cosas que sacamos fuera de contexto. Donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Eso es para disciplina en la iglesia. Nada que ver. Si tú oras sola, Dios no está. Sí. ¿Hay más poder si hay 2? No, es el mismo poder de Cristo, pero lo hemos orado. Tú has dicho eso, pero fuera de contexto. Y decimos, Dios, te pido que me acompañes a la casa. Y Él ha dicho, voy contigo a donde quiere que vayas. Entonces, es como decir, siéntate y estás sentada. Es importante aprender a orar bíblicamente y no nada más repetir lo que alguien dijo una vez y suena bonito, ¿no? Sí, Maru. Es como a mí me dicen, ay, ¿no te da miedo que estás solita, que vives solita? Yo no estoy sola. Exactamente. Y algunas ocasiones sí lo digo así como con mucho énfasis, y a veces digo, tengo que estar sola, siempre estarías conmigo. Y yo digo, bueno, si Dios está ahí conmigo, aunque a veces tengo algunos temores, por ejemplo, cuando ando en carretera, que voy manejando, digo, ay, no me voy a preocupar, porque Dios viene aquí conmigo. Claro, él tiene el volante, tú eres la pasajera. Exacto. Vamos a seguir aquí con la pregunta número 11 y estamos con Pili tratando de leerlo. ¿Cómo puede la salvación resumirse como un pacto de obediencia? Ok, y vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a leer la siguiente. Así que el intenso simbolismo de Éxodo 24 del 3 al 8 es un paralelismo excelente con las declaraciones con respecto a la salvación en Primera de Pedro 1:2, cuando Pedro dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol simplemente quiere decir que cuando un creyente confía en Cristo, acepta su parte del nuevo pacto. Dios permitió al profeta Ezequiel predecir este principio. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es de Jeremías. Entonces, ¿cómo puede la salvación resumirse como un pacto de obediencia? Ahí dice, el apóstol simplemente, subrayalo, quiere decir que cuando un creyente confía en Cristo, acepta su parte del nuevo pacto. Por eso leímos, le dices que es tu Salvador, pero es el Señor de tu vida. Le estás dando las escrituras de tu casa, ¿no? Las llaves de tu coche. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la última frase ahí, la última párrafo, Tere, ¿puedes leerlo? Tere Delgado. Ahí voy. Me movió. Dice, ¿no sabéis? Romanos 6, 16, 18. Nos recuerda. De modo que, de modo que la salvación era, y es un pacto de obediencia. Tere, estamos en de modo que la salvación era. Y eso estoy diciendo. Perdón, no hablo bien. De modo que la salvación era, y es un pacto. ¿Sabes que se corta mucho, Tere? Voy a pedir a Maru que lea porque se corta mucho. Maru, ¿puedes leer? ¿Puedes quitar el micrófono, Maru? Maru, ¿puedes quitar tu micrófono? ¿Dónde está? Vamos a ver si se corta contigo. Ok. De modo que la salvación era y es un pacto de obediencia. Dios ofrece su palabra,
sus medios de gracia y sus bendiciones y cuidados, y nosotros respondemos con la promesa de obedecer. Es como si la sangre que fue rociada en Cristo, el sacrificio perfecto, fue entonces rociada sobre nosotros debido a nuestra aceptación de su nuevo pacto. ¿Qué cuadro tan hermoso es este? ¿Qué cuadro tan hermoso es este? Y ahí vamos contestando la 11 nuevamente. De modo que subrayan, la salvación era y es un pacto de obediencia. Dios ofrece su palabra, sus medios de gracia, sus bendiciones y cuidados, y nosotros respondemos Con la promesa de obedecer. eso. Sí obedeceremos. Hoy es un nuevo día para decir, sí, voy a obedecer, Dios. Si no lo has hecho, sí, Dios, voy a obedecer. Esa es parte de la 11. Ahora vamos a seguir adelante con Betty y vamos a leer la 12. Entonces pongan ahí en la 11, página 27, y en la página 27 pongan ahí el último 11. Las dos últimos párrafos son del 11. Y seguimos con Betty para leer la pregunta 12. Ok, hola a todas. Dice, ¿qué ilustración proporciona Romanos 6, 16 al 18 como la actitud predominante y el deseo de todo cristiano genuino? Vamos a leer aquí en la página 27. Dice, la obediencia en práctica. Cuando vinimos a la fe salvadora en Jesucristo, entramos en un ámbito de obediencia completamente nuevo. Antes de eso, habíamos sido obedientes a la carne, al mundo y al diablo, y éramos controlados por todas las diferentes facetas del pecado. Pero como creyentes, ahora debemos ser obedientes a la justicia de Cristo. Y ahí subrayemos, pero como creyentes ahora debemos ser obedientes a la justicia de Cristo. Marisa, ¿puedes seguir leyendo? Gracias, Betty. Y estamos buscando la respuesta a la 12. ¿Qué ilustración proporciona Romanos 6, 16 a 18 como la actitud predominante y el deseo de todo cristiano genuino? Y ahora lo vamos a ver con Marisa. Empieza. Romanos 6, 16, 18. Nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo y por tanto qué clase de actitud obediente debemos de tener. Lee el versículo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecí, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Ahí subrayan nuestra posición en Cristo. Y ahora vamos, es el inicio de la respuesta de la 12. Vamos a seguir leyendo con María Luisa. Sí, gracias. Dice ahora. Primero, el apóstol. Perdón, nos quedamos en. Primero el apóstol Pablo, sigue leyendo. Primero, sí. Primero el apóstol Pablo expresa el hecho obvio. Espera un segundo, él da la vuelta a la hoja porque todavía no contestamos. Estamos en la página 28, si no te vas a perder. La página 28 arriba, ¿ok? ¿Todos ahí están? Sí. Ok, sigue leyendo primero. Gracias.
Primero el apóstol Pablo expresa el hecho obvio de que cuando alguien se presenta a sí mismo como esclavo de otra persona, la cuestión primordial es la obediencia, es decir, hacer lo que dice el amo. Eso es verdad, ya sea en el caso de un inconverso y siervo del pecado, o de un creyente y siervo de Cristo. Ahí subrayan hacer lo que dice el amo. Esa es la comparación que está haciendo. ¿Qué ilustración proporciona? La actitud predominante, el deseo de todo cristiano genuino. Haz lo que diga el amo. ¿No? Si tú estás en un trabajo y no haces lo que te digan, te corren. ¿No? Hacer lo que diga el amo. Subrayenlo. Está empezando a dar esa ilustración en la 12. Pon 12 ahí y vamos a seguir leyendo con Jeremy o con Yavne. Entonces Pablo toma esta ilustración y la aplica a la frase inicial. Habéis obedecido de corazón en el versículo 17. La obediencia del corazón debe ser una actitud que controla y un deseo en cada cristiano. El creyente debe tener un deseo tan fuerte de obediencia que constantemente manifieste la obediencia como una característica fundamental de su vida cristiana. Los creyentes llegamos a ser tan obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña, que llegamos a ser siervos de la justicia. Versículo 18. Y ahí vemos la respuesta a la 12, ¿no? Habéis obedecido de corazón y subrayan la obediencia de corazón debe ser una actitud que controla y un deseo en cada cristiano, ¿no? Eso debe de estar, debo de querer, a lo mejor no lo logro, pero debo de querer obedecer, debo de querer obedecer a mami, ¿verdad? Debo de querer obedecer a mi esposo, ¿no? Debo de querer obedecer a mi jefe, ¿no? En vez de repelar, debo de decir, ok, una amiga mía me estaba diciendo, me están castigando hoy mi esposo porque le contesté algo que yo sabía que él no quería. Ella sabía. Digo, pues, aprende, no lo sigas haciendo. Si sabes que eso provoca, ¿para qué le sigues echando leña? ¿No? En la batalla requiere dos. Vamos a seguir leyendo con Maggie o con, no sé, Jeremy. ¿Estás ahí para leer, Jeremy? Ok, sigue leyendo, Jeremy. Pero vamos a leer primero la pregunta 13. Ajá, la 13. Okay. ¿Qué le ocurre a cualquiera que no aplica las escrituras a su vida sistemáticamente? Ajá. Cuando no obedece siempre, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que dice. ¿Qué le ocurre a cualquiera que no aplica las Otros pasajes del Nuevo Testamento dejan claro que no es suficiente para los creyentes simplemente oír o leer la palabra. Vea la firme advertencia y la seria ilustración en Mateo 7, 21 al 27. La pregunta fundamental es, ¿estamos obedeciéndola? Subrayan ahí, no es suficiente para los creyentes nada más oír la palabra, hay que obedecerla. Y realmente en Mateo 7 habla muy claro para ponernos en alerta, como dice ahí, ¿no? Del camino ancho y como muchos dirán al Señor, hicimos esto, hicimos aquello, y Él dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es el engaño que quiere el enemigo, hacerme creer que soy cristiana y no lo soy. Y entonces nunca cambio y me muero y me voy al infierno. Ese es el engaño del enemigo. Adelante, Maggie. ¿Estás ahí, Maggie? Si no, Mayra, quien gane primero, quitando el micrófono.
Otros pasajes del Nuevo Testamento dejan claro que no es suficiente para los creyentes simplemente oír o leer la ¿Ya palabra. leímos esto? Mayra, estamos en el siguiente. Mayra. Ya te quité. Mayra. Estamos en el siguiente párrafo. Sí, el apóstol Santiago, perdón. Sí, el apóstol Santiago, perdón. El apóstol Santiago se ocupa de la importancia de la obediencia cuando declara: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando alguien no aplica regularmente las escrituras a su vida, está engañándose acerca de su verdadera condición espiritual. Santiago ilustra ese principio de esta manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Permítame que ilustre esto más ampliamente con un ejemplo más contemporáneo. Y vamos a subrayar, y es la 13, cuando alguien no aplica regularmente las escrituras a su vida. ¿Y cómo puedes aplicar la escritura regularmente a tu vida si no lees regularmente la Biblia? Imposible, ¿no? Está engañándose acerca de su verdadera condición espiritual. Ese es el engaño del enemigo. Quiere hacerte creer que sí, si te mueres te vas al cielo, pero no, te vas a ir al infierno porque no vives para Cristo. No es un estilo de vida. No obedeces regularmente. Por eso es serio. Yo cuando vengo a esta clase o cualquier clase, yo digo, estamos en cirugía del corazón abierto, ¿no? Y a veces estoy rogándoles, no, pongan en orden su vida, obedecen. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque no quiero que te mueres y te vayas al infierno pensando que fuiste a mi clase tanto tiempo y no viviste para Cristo. Aunque te engañaste pensando, pues sí, no soy tan mala como la otra o algo así, ¿no? Entonces pongan un número 13 ahí y en la página de las preguntas pongan un 28 al lado de la 13, pero Leo o Maru quiere decir algo, una de las dos. Es que Maru, te oyes mal, se oye. Es que te oyes mal, se oye un eco y que no nos deja, lo oímos tan Yo fuerte. creo que es porque Pero la bocinita, ¿no? quité eso. Que Sí, parece bueno, que pues están estamos a hablando la atrás recta de final, nosotras. Maru. Parece que están hablando atrás de nosotras. Sí, Sí, es que la ahí tengo bocinita, mis se tías. oye mal. Ya quité la bocinita, ¿se oye mejor? Bueno, la Sí, ya se quité escucha la, bien. Para que lo notemos. No, no se oye mejor. Ok, Leo, te toca, Leo, te toca leer. Leo. Voy. Supongo. Leo. Suponga que un hombre decide un día afeitarse del barba o su bigote. Mientras se afeita, una llamada telefónica lo interrumpe. Cuando termina la conversación, se olvida de que se había afeitado. Cuando termina el cambio, termina de vestirse y sale a trabajar solo para encontrarse con las risas y las bromas de sus compañeros de trabajo, quien le dice cuán ridículo se ve. Eso es lo que ocurre con cualquiera que solo da un vistazo a la palabra, se aleja y no la aplica a su vida. No se percata de cuán mala es su situación espiritual, vive engañado con respecto a sus necesidades espirituales. Eso está también parte de la 13. No la aplica a su vida, no se percata de cuán mala es su situación espiritual y vive engañado con respecto a sus necesidades espirituales. Por eso tenemos que decirnos, si vemos algo en nosotras, animarnos, porque podemos vivir engañadas. Vamos a continuar aquí. ¿Quién quiere leer el siguiente párrafo? Okay, ganaste. Maggie. Maggie, Falta Maggie. Es que te fuiste. Ok, Maggie. Y María Teresa Delgado. ¿Puedo leer? Sí, eso.
Eso verdaderamente es aplicable a un inconverso que oye el Evangelio, pero no toma el tiempo para darle seria consideración. Las palabras de verdad no penetran y permanece engañado con respecto a su verdadera condición. Santiago 1, 23, 24 también es aplicable a una persona que asiste a la iglesia, oye la palabra predicada, hace una profesión de fe, piensa que es cristiano, pero nunca aplica a su vida nada de lo que oye. ¿Y ven qué importante es? Entonces también es aplicable a una persona que asiste a la iglesia, va al estudio de Elena, va al estudio de Gaby, ¿no? Oye a la palabra predicada, hace una profesión de fe y se bautiza, como vimos. Habían bautizos muy sospechosas de no dieron buen testimonio de su fe en Jesús. Un chico dijo, ay, estoy agradecida que yo llegué a la luz. Eso fue su testimonio y que ahora creo. ¿Qué cree? ¿Quién sabe? ¿No? Así es que oye la palabra predicada, hace una profesión de fe, piensa que es cristiano, pero nunca aplica a su vida nada de lo que oye. Qué difícil. Adelante. Desafortunadamente, un creyente genuino también puede ser engañado con respecto a cierta área de la vida cristiana en la que está pecaminosamente deficiente. Vive como vivía antes y es engañado con respecto a la verdadera condición de su vida espiritual. Pues sí, es el engaño. Por eso, chicas, examinen sus almas. No quiero que vivan engañadas. ¿Obedecemos? ¿Realmente hay una fe salvadora? ¿Quién quiere seguir leyendo Santiago? Ok, fuerte. Fue fuerte. Santiago concluye presentando un perfil del cristiano obediente, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el texto griego, el verbo mira atentamente se refiere a una mirada concentrada y prolongada para poder valorar algo correctamente. Usted debe examinar la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, que lo libera del pecado y de la muerte, y permanecer en ella, solo siendo un hacedor eficaz en vez de un oidor olvidadizo. Será plenamente bendecido. Una actitud de obediencia produce verdadera bendición. Entonces, subrayen ahí el verbo en griego, mira atentamente, se refiere a una mirada concentrada y prolongada para poder valorar algo correctamente. Y es algo que cada uno tenemos que hacer con nosotras mismas. No es de levantar el dedo, tengo bastante trabajo en mi propia vida. Y lo último, al final, una actitud de obediencia produce verdadera bendición. ¿Cuántos quieren verdadera bendición? Hay que obedecer, no hay otra manera. En conclusión, cuando experimentamos la salvación, hicimos con el Señor un pacto simple, pero de largo alcance. Por lo tanto, la actitud de obediencia, subrayen esto, por lo tanto, la actitud de obediencia debe acompañar la actitud de fe en la vida cristiana, porque ambos son fundamentales para nuestra salvación. Las iglesias que tienen la bendición de tener a creyentes que exhiben las dos columnas de la fe y la obediencia, ahí están esas dos palabras, nuestras dos primeras pilares, también estarán llenas de gozo, poder y bendición de Dios. Y eso es lo que añoramos para nosotros, para nuestros familiares, para nuestra iglesia, llenas de gozo, poder y bendición de Dios. Con eso terminamos el segundo pilar. Ya regresando, vamos a empezar a ver la humildad, ¿no? Una de las cosas quizá que ha atacado más gente, la soberbia, ¿no? Dios quiere que vivamos vidas de humildes para su gloria. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo. ¿Quién quisiera orar? Ok, Mica.
Vamos a orar, hermanos. Señor, ¿cuántas veces te damos en esta hora, Padre? Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos muy agradecidas contigo, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso. En esta hora, Señor, hemos aprendido de tu palabra grandemente, Señor. Permítenos, Señor, seguir atesorando en nuestro corazón, Señor, y como nos enseña que debemos de llevar a cabo, no nada más ser oidoras de tu palabra y no llevarla a cabo, Señor, sino que lo pongamos en práctica en cada momento de nuestra vida, Señor, que tú estés presente en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que oímos, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí presentes, Señor. Gracias por la vida de nuestra maestra que nos comparte siempre, Señor, y que tiene esa disposición de tomar su tiempo para ayudarnos, Señor, a aprender más de tu conocimiento. En esta hora, Señor, pues nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos cuides, nos guardes, nos permitas estar con bien el resto de la semana, Señor, y que tu nombre sea glorificado siempre en nuestras vidas. Amén. Muy bien, chicas. Que Dios les Aprovechate bendiga. para pedir